¿Qué tal? En este video vamos a ver dónde debería de ser el mejor lugar donde tengas que localizar tu almacén en tu empresa. En el video vamos a ver los siguientes temas: los factores que afectan la localización del almacén, dónde sería el mejor lugar para ubicarlo, algunos ejemplos de ubicación y recomendaciones finales. Vamos a ver entonces los factores que afectan la localización del almacén. Básicamente son tres los que estamos detectando o los que te queremos mostrar. Uno es el tipo de empresa, porque hay una diferencia muy grande si es una empresa comercial o industrial. Si es una empresa comercial, el enfoque del almacén tiene que ser hacia el cliente. Si es una empresa industrial, debería de ser hacia el área de producción. Entonces, esto es un factor que afecta muchísimo. La otra es la cantidad de almacenes, y esto depende cuántos almacenes tienes dentro de la empresa. Hay empresas que ya por su tamaño o simplemente porque quieren tenerlo mejor organizado, tienen almacenes de materia prima, almacén de producto terminado, almacenes para aquel producto que es no conforme, y tienen que especificar dónde tiene que ir ubicado cada uno de ellos. También va a afectar si estamos hablando de la matriz o una de las sucursales. Si es la matriz, aunque sea una empresa comercial, muy probablemente la estás utilizando como un centro de distribución. Si es una de las sucursales, tal vez el enfoque está más hacia los clientes. Todo esto tiene que ver. Pero tienes que recordar que todo va en función de las necesidades del negocio. Lo que vamos a platicar aquí no es el santo grial ni es el hilo negro, simplemente lo puedes tomar como referencia para tomar las mejores decisiones que creas que apliquen para tu situación específica. ¿Dónde entonces es el mejor lugar para ubicarlo? Bueno, básicamente hablando de manera simple de un proceso de almacén, pues la situación de la ubicación tiene que ver con la recepción del material que viene de los proveedores o la entrega que hacemos hacia los clientes o hacia el área de producción. Si tuviéramos que decidir entre cualquiera de estas dos, lo que yo te recomiendo es que te enfoques mucho más en la entrega. Y ahorita vamos a ver algunas razones. Básicamente, ahorras tiempo en la búsqueda de material. Y esto es desde el punto de vista de que ya sea que le vas a entregar material a tu cliente o tu área de producción va a ir a recoger material a su almacén, pues el que tengas tu almacén más enfocado a la entrega va a hacer que ese tiempo disminuya. Por lo tanto, el equipo se va a desgastar menos porque es menor la distancia que va a tener que recorrer. Va a haber menos riesgo de daños en los productos o materiales surtidos, y esto puedes ver que tiene bastante lógica, ya que al ser menor la distancia y al ser menos la manipulación, pues hay menor riesgo a que el material se dañe y hay un menor esfuerzo de tu personal. Aquí lo importante es que cuando tú acercas tu almacén, por ejemplo, a la puerta, a la calle, para facilitar el proceso a tus proveedores, todos estos beneficios, en vez de que pasen a tu personal, pasan al proveedor. Por ello, tú debes de, si tienes una restricción en cuanto a que no puedes tener la ubicación ideal y tienes que decidir entre si le das el beneficio al proveedor o a tu gente, a tu proceso, definitivamente tienes que pensar en tu proceso. Es por ello que la entrega del material, ya sea a tus clientes o a tu área de producción, dependiendo qué tipo de empresa sea, tienes que enfocarte a que tu almacén esté completamente alineado con esos procesos. Y todos estos beneficios los vas a tener. Y en lugar de que tu material esté pasando por todos lados, va a llegar de una manera mucho más fácil a su destino. Todos los riesgos que van a tener los proveedores para llevar el material desde la calle hasta donde tengas tu almacén van a ser responsabilidad de ellos. Claro que se los tienes que dejar bien en claro. Y disminuyen los costos por riesgos para ti mismo. Es por eso que es mejor enfocarlo en la entrega. Ahora vamos a ver unos ejemplos de ubicación muy sencillos con respecto al almacén, unos diagramas muy básicos. En este diagrama puedes ver que, asumiendo que fuera un plano de una empresa, pues tenemos aquí a la izquierda el área de oficinas, nuestro almacén está orientado hacia la calle, se supone que esta sección de aquí es la calle, y tenemos un área de fabricación que está separada por un patio. Bueno, en este esquema tú puedes ver que tenemos un módulo de vigilancia y esta es una parte muy importante que tienes que ver. Tiene que haber un módulo de vigilancia o una persona que se encargue de ver todo el traslado de productos que están ocurriendo de la calle hacia nuestro almacén y viceversa. Tenemos un módulo de vigilancia aquí. Entonces el material entra a nuestro almacén y tiene que salir de nuestro almacén a nuestra área de fabricación, asumiendo que fuera una empresa industrial.
Si fuera una comercial, pues básicamente aquí es la misma entrada y salida del material. Hay muchas empresas o muchos dueños de negocio que quieren tener su oficina muy pegada al almacén porque consideran que así es una manera muy fácil de vigilarlo. Y puede ser válido, pero siempre es mejor derogar, por decirlo de alguna manera, dar esa responsabilidad a terceros para que te ayuden a vigilarlo y que no sepa la gente que si no estás tú en la oficina porque tuviste que salir a hacer alguna diligencia, algún mandado, pues entonces ellos pueden hacer lo que quieran. Siempre tiene que haber alguien las 24 horas revisando. Entonces, en un almacén directo a la calle, esa es una recomendación de cómo podría ser el esquema.